Ya, mis queridos hermanos. Marcas de un desertor espiritual, cuarta parte. La semana pasada quedamos ciertos en que atraídos por la multitud, encantados por lo sobrenatural, pensando únicamente en cosas terrenales, sin tener deseo alguno de adorar, buscando únicamente prosperidad personal. En sexto lugar, él hace demandas de Dios. Leímos el versículo 28 en adelante en el que se hacen demanda a Dios. Viene la demanda número 1 y Jesús les dice, le hace una pregunta: trabajad no por la comida que perece, dice acá, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿por qué no buscan lo que realmente es importante en lugar de lo terrenal? Cierto que siempre Dios nos exhorta, la palabra nos exhorta a nosotros a buscar siempre lo espiritual, ¿ya? Eso lo tenemos más que claro. Eh, Obviamente no significa apartarse en un lugar como lo hacen algunas sectas religiosas, algunos hombres que se apartan del mundo para buscar lo espiritual y no trabajan, ¿cierto? No hacen absolutamente nada, sino que solamente buscan la conexión con Dios. Pero a eso no se refiere la palabra. Después vienen con demandas, ignoran de manera total lo que dijo. Él le acaba de hacer un llamado a la salvación, pero no les interesa la salvación, sino que les interesa, ¿qué cosa? ¿Detrás de qué andaban ellos? Detrás de la comida, ¿recuerdan? Entonces en el verso 28 le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Recuerda que también vimos eso? ¿Y qué era lo que significaba eso? En otras palabras, ellos estaban diciendo, danos ese poder a nosotros, y así no te vamos a molestar más. Nosotros nos vamos a hacer que descienda comida, vamos a crear de algunos peces y algunos panes, vamos a multiplicarnos, danos ese poder. Eso es lo que estaban diciendo, y así no te vamos a molestar más, no te vamos a andar siguiendo, no vamos a perseguirte por ningún lado. Eso es lo que realmente ellos están queriendo decir acá. No es para hacer la obra de Dios, no es para salir a predicar, no es para ganar almas para el Señor, no es para predicar el Evangelio, sino que quieren ese poder para ellos, para poder hacer las obras de Dios. Como Simón, el mago, ¿recuerdan? En el libro de Hechos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para hacer esto? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Esa, crean. Crean al que me ha enviado. Y ellos ignoraron eso, hermano. Ya les resbaló. No les importó. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres completamente carnales, que no buscaban lo espiritual. Solamente andaban detrás de los panes y los peces. En el verso 30 le dijeron entonces, ¿qué señal pues tú haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Eran muy patudos, ¿cierto? Eran unos caraduras estos tipos, hermano. ¿Qué horas hace? Todavía están empujando, insistiendo y persuadiendo para que les dé de comer. En ese caso, ¿cierto? Para que les dé el desayuno. Era muy de mañana. Hazte un milagro, prueba, para que creamos en ti. Entonces, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, alimentar 20.000 o 30.000 personas, no fue suficiente para él. O sea, esas no fueron señales. Todo lo que él hizo delante de sus ojos. Entonces, ¿qué quieren decir cuando dice dame una señal para que crea? Pero el punto no es eso, ellos no querían creer, sino que querían comida, y el hambre turbó sus mentes y dominó sus corazones. Ellos hicieron demandas, danos el poder, danos la comida, pruébate a ti mismo. Pobres hombres, hermano. Y aún así, hoy en día hay gente que es así, le demanda cosas a Dios. O le dice, Señor, yo quiero, porque todo lo que es el Evangelio de la Prosperidad, hermano, se basa únicamente en el dinero, ¿cierto? Lo sabemos, en cosas materiales. Y tienen a Dios como un aladino, a Dios para pedirle milagros, a Dios para pedirle un auto nuevo, a Dios para pedirle una casa, a Dios para pedirle dinero, una cuenta en el banco. Y en eso se basa todo lo que es ese evangelio de la prosperidad. Y ellos mismos, ¿cierto? Para que vean que esto es antiguo, el evangelio de la prosperidad. Ellos mismos acá andaban detrás de Jesús por los panes y los peces. Únicamente por eso, ahora andaban pidiendo
cosas a Jesús, pero no había nada de espiritual en ellos, hermano. No buscaban lo espiritual, no les interesaba. Solamente querían que les dieran de comer. Y la gente hoy en día, hay iglesias donde se hace solamente eso, se busca la prosperidad económica de las personas. Tienen a Dios, como bien lo dije recién, como un genio para que les cumpla todos sus deseos. Pero no quieren compromiso, no quieren estar ahí con el Señor, no buscan lo espiritual. Cuando nosotros estamos en dificultades, ¿qué es lo primero que buscamos? Paz, ¿cierto? Paz en la tormenta. ¿Quién se la entrega a quién? Dios, nadie más que Él, hermano. Por medio de Jesucristo, Él nos entrega la paz en la tormenta. Pero no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está ahí con nosotros. En que Él nos va a socorrer, en que Él nos va a ayudar. Sea cual sea el problema, hermano. Nosotros solamente, ¿qué debemos hacer? Confiar en el Señor. Y el resto lo hace Él. ¿Cómo? Ese no es problema suyo. No es problema suyo. Usted tiene que descansar en la obra soberana de Dios. Todas las cosas pasan en nuestra vida por algo, hermano. Siempre hay un motivo. Siempre va a haber algo que va a pasar en nuestra vida cuando viene en prueba a nosotros. Dios sabe por qué lo está haciendo. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Confiar. ¿Qué hizo Job? Reclamó. Ustedes conocen la historia muy bien, ¿cierto? Entonces debemos ser como Job, confiar solamente, aunque estaba ya casi muerto el pobre hombre, con lepra, con llaga, en silicio. Él jamás renegó de su Dios porque él sabía que él era fiel y que las cosas estaban pasando con un motivo, con un fin. ¿Usted cree que él después se levantó igual que como comenzó esa prueba? Él se levantó fortalecido, hermano, con un espíritu aún más grande, aún más fortalecido en su fe y en la confianza. Y para eso son las pruebas que Dios nos envía a veces. Entonces, para los que buscan emociones, nunca hay suficientes señales, nunca hay suficientes maravillas, milagros, siempre quieren más. Y los discípulos superficiales son sustentados por la promesa de más y de más milagros. Eso es lo que le ofrecen. Más señales y más maravillas para mantenerlos ocupados, para mantenerlos, ¿cierto?, en un nivel emocional bueno. ¿Para qué? Para que esta gente, así como le piden a Dios, también puedan entregar. Porque en este evangelio de la prosperidad, los únicos que prosperan son los pastores, ¿cierto? La iglesia no prospera nunca, hermano. Los hermanos no prosperan, a no ser que se esfuercen, trabajen y hagan cierto, bueno, lo que dice la Escritura, que debemos trabajar para ganarnos el sustento diario. Pero los de la prosperidad, ellos son los que prosperan. Esos hombres son los que prosperan. La Biblia dice que, de hecho, de eso ya tienen su recompensa cuando habla de ellos. ¿Y cuál es su recompensa? Esa, hermano, que lo pasan chancho gastándose el dinero de los hermanos, el dinero de la iglesia, lo pasan, le dan sus vacaciones espectaculares, no sé dónde, fuera del país, se compran los mejores vehículos, pero ¿de dónde sale el dinero? De la pobre gente, que abusan de ella. Lamentablemente, hermano. Entonces ya tienen su recompensa ellos, hermano, pero yo no quisiera estar en los zapatos de ellos el día de mañana, cuando tengan que darle cuenta al Señor de los señores. Entonces, si venimos al cristianismo, hermano, en esta base, estaremos en una batalla por quedarnos ahí, una vez que nos demos cuenta de que las cosas realmente no suceden. Y esa es la razón por qué tantos se salen de los movimientos, en este caso carismáticos, ¿ya? Evangelio de la Prosperidad, pentecostalismo, esos son los movimientos carismáticos, porque creen que lo que ellos están buscando está ahí, y cuando se dan cuenta de que no, de que el Jesús que le predicaron no es el que le va a hacer los milagros y el que les va a cumplir todos sus deseos, ¿qué pasa? Se enojan con Dios y se van. Desertores. ¿Por qué? Porque nunca buscaron lo espiritual, hermano. Nunca buscaron lo que realmente sirve, que es lo espiritual. Entonces ellos después le sugieren y le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Por lo menos, ¿cierto?, debes hacer lo que Moisés hizo. Seguían tentándolo. Imagínense, hermano, era tal el hambre que tenían ellos que lo tentaban, lo probaban. Igual que el diablo en el desierto, cuando le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate del monte, lánzate del pináculo, ¿cierto? Porque él dice que va a mandar a tus ángeles. No tentarás al Señor tu Dios. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y ellos estaban haciendo exactamente lo mismo acá. Si tú eres el que iba de venir de parte de Dios, al menos debe ser como Moisés. Danos señales, haz milagros.
danos de comer. Es lo que querían. Entonces sutilmente le citan a Moisés para persuadirlo. Por lo menos debe hacer lo que Moisés hizo. Si Moisés dijo que vendría un profeta más grande que él, y si tú eres el profeta, entonces al menos debería estar al mismo nivel que Moisés. Tú nos diste de comer una vez. Moisés le dio maná a diario a millones de personas durante años. Entonces todavía están buscando la comida gratis. ¿Pueden mejorar a Moisés? Hazlo. Mejora a Moisés. Ese es tu desafío, Jesús. Entonces ellos no estaban buscando señales para probar que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos estaban buscando comida gratuita. Así de crudo fue, hermano. Estaban buscando esto para sí mismos. Hombres egoístas, engañadores. Estaban haciendo demandas y ellos demandaron que Él lo hiciera. ¿Puede ser mejor que Moisés? Moisés trajo maná del cielo, alimentó a casi 2 millones de personas durante años y años. ¿Y tú crees que es algo muy grande que nos des de cenar? Estaban tentando a Dios, estaban tentando al Señor Jesús. Y claramente no podemos hacer eso. Sería como si yo le demandara algo al Señor ahora, hermano. Si realmente eres Dios, quiero otra casa. Quiero dinero, quiero encontrarme dinero en la basura o por el camino, un maletín lleno de plata, para probar que realmente eres tú, eres Dios. O hazme el milagro, sáname. Estoy enfermo, necesito sanidad. Si realmente eres Dios, ya no quiero tener diabetes. ¿Te imaginas qué estoy haciendo ahí? Estoy tentándolo, lo estoy probando. O sea, ¿quién soy yo, hermano, para decirle algo así al Señor? Nadie. Somos la nada misma. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aprender a vivir con mi enfermedad. Punto. El resto es la fe, que yo creo en el Señor y que Él me va a cuidar. Y si me voy a morir antes, me muero antes por la diabetes. Pero ¿a dónde iré? Después estaré con el Padre, lo cual dice Pablo que es muchísimo mejor. Entonces acá están las demandas por milagros. Se encuentran escondidos en un deseo por tener provisión perpetua de alimento. Los buscadores de emociones siempre quieren más, nunca reciben lo suficiente. Jesús les responde en el verso 32, les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mis padres os da el verdadero pan del cielo. ¿De quién estaba hablando ahí? Del mismo, ¿cierto? Del mismo. Mi padre le está diciendo, os da el verdadero pan del cielo. Moisés solo lo recolectó, él dio instrucciones de cómo recolectarlo, él no dio, solo era maná. Pero yo os daré el verdadero pan. Hablando de él, hablando de su carne. Cuando habla del sacrificio, ¿cierto? Cuando dice que el velo se rasgó, cuando dice que les da de comer el pan, ¿cierto? Y el vino cuando están en la cena, hace referencia de su cuerpo, de su muerte. Ahora aquí él se refiere exactamente a lo mismo. Yo os daré el verdadero pan, que era él. Le están diciendo, acépteme, yo soy el Mesías, yo soy el pan del cielo. Pero ellos, ¿qué es lo que querían? Pan verdadero, pan real, querían comer. No entendían, hermano, no entendían absolutamente nada, estaban cegados por su avaricia también. Entonces, este desertor, hermano, no está buscando satisfacción del alma. Él no está buscando él solamente está buscando satisfacción externa. Mi Padre les dará el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Se fijan? Ahí lo dice claramente Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Moisés les dio pan físico, el verdadero pan es espiritual. El maná no podía prevenir la muerte. Esa generación entera, incluyendo a Moisés, murió en el desierto. Y aunque comían, cierto, del maná, era comida física, no era algo espiritual. Entonces el verdadero pan es para el mundo, dice él, y es más grande que Moisés. Es más grande que Moisés, que es Jesús. Y él les dice, yo les daré un pan verdadero, verdadera comida, verdadera bebida. No la que comieron sus padres en el desierto.
Todo esto era espiritual, hermano, pero ellos estaban, como vuelvo a decir, estaban cegados, eran ciegos. ¿Y por qué eran ciegos? Porque los mismos líderes de aquel tiempo, hermano, eran ciegos. ¿Recuerdan? Cristo les dijo que eran sepulcros blanqueados. Jesús les dijo, Israel está como ovejas sin pastor. Imagínense cómo tuvieron que haberse puesto ellos, porque eran los pastores de Israel. Y él les dice, Israel no tiene pastor. Y los que tiene son perros mudos, ciegos. ¿Por qué? Porque no enseñaban lo que realmente era importante, lo que realmente importaba para la vida de las personas, que es lo espiritual. Sería como si yo les predicara, hermano, solamente de que usted va a ser un campeón, de que a usted le va a ir bien, de que Dios no quiere que usted fracase, de que Dios quiere todo lo mejor para usted. Si bien es cierto, pero esa no es la enseñanza de la palabra. La palabra nosotros debemos, yo debo enseñarle a ustedes a que perseveren, ¿cierto? A que estén firmes en la fe, a que caminen confiando en el Señor, a que siempre, a que tengan una vida espiritual, una comunión con el Señor. ¿Y el resto qué son? Añadiduras, hermano. Todo lo demás viene añadido. La palabra es clara que dice que debemos preocuparnos por lo espiritual y lo demás será añadido. Él dice, ven a los pajaritos, andan preocupados, ¿qué van a comer mañana los pajaritos? No se preocupan porque el Padre del cielo los alimenta a las aves. Y después dice, ¿cuánto más a vosotros? Entonces, ¿cuánto más, pues, hermano? ¿Debemos desconfiar de esas palabras? Cuando yo desconfío, hermano, y me preocupo por lo que ha de venir mañana, yo estoy fallándole al Señor. Le estoy fallando. No estoy creyendo en Él. Yo no estoy creyendo en el Señor cuando yo me preocupo, cuando yo empiezo, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Y me va a alcanzar la plata? ¿Y qué vamos a hacer gordo? ¿Y qué vamos a hacer gorda? Vendamos esto, vendamos lo otro, hagamos aquí, hagamos allá. Hermano, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la verdadera confianza en el Señor? Y cuando yo no confío, hermano, estoy dejando al Señor de mentiroso. Así es la cosa, hermano. Entonces Moisés también murió en el desierto. El maná era para Israel. El verdadero pan es para el mundo. Dice él, ¿cierto? Más grande que Moisés soy yo y le daré el pan verdadero. Después dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y seguían con la tontera. Sorprendente, ¿cierto? Danos siempre ese pan, Señor. Ese pan queremos nosotros siempre. No queremos trabajar, no queremos trabajarle un día a nadie. Queremos andar tras tuyo, o mejor aún, danos ese poder para nosotros hacer ese pan. Es increíble, hermano. No lo querían a él. Solo entonces lo querían todo el tiempo porque les daba de comer. Sigue dándonos esto. Queremos que prometas que lo vas a dar permanentemente y vas a satisfacer nuestra hambre. Ellos ni siquiera sabían lo que estaban diciendo, hermano. No tenían idea de qué estaban hablando, simplemente estaban buscando sus intereses personales. Y ese es otro punto que nosotros no debemos, como cristianos, hacer, buscar nuestra satisfacción personal, ¿cierto? Sino que siempre buscar el bien del otro, siempre buscar el bien de nuestro prójimo. ¿Partiendo por quién? Los que están casados, ¿cierto? ¿Por quién? Yo por mi esposa por mí, el prójimo más cercano. Después los hijos, después los familiares. Y así, una escala, hermano. Debemos siempre buscar el bien del otro. ¿Por qué? Porque así el Señor se va a agradar de nosotros, hermano, y vamos a ser realmente sus hijos. Es lo que Cristo hizo. Él no se agradó a sí mismo. Él fue, se subió a la cruz, incluso antes lloró, dijo, ¿cierto? Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino, o sea, mi voluntad, sino la tuya. Así mismo debemos ser nosotros, hermano, debemos negarnos a nosotros mismos por el bien del otro. En séptimo lugar, el sector espiritual no busca una relación personal. No, Señor. Y esto es importante, Él no busca una relación personal con el Señor, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan de Dios? Él. ¿Quién es Él? Cristo, el que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
El que a mí viene dice, yo nunca le voy a echar fuera. Nunca va a tener hambre. Nunca va a tener sed. Yo soy el pan, dijo él. No es lo que yo les puedo dar, es lo que yo soy en ustedes. ¿Entiende? No se trata de lo que Él nos pueda dar, sino de lo que Él es. Él es el pan de vida. Él es el Señor que no nos echará fuera y que jamás tendremos sed estando con Él. Ahora, el verdadero discípulo busca a Cristo. El desertor busca lo que Cristo puede dar. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Usted por qué llegó aquí hoy día? No, es que tengo una petición para el Señor. No es que necesito esto, entonces yo le vengo a orar aquí porque aquí está mal la presencia aquí del Señor. Entonces aquí yo le voy a orar para que Él me dé lo que yo necesito, lo que ando buscando. Usted viene por gratitud, viene por adorar al Señor, viene por pasar un tiempo con los hermanos, viene porque necesita ese alimento espiritual que es la palabra. Entonces ahí tenemos cierto, si es un desertor o no es, o es un verdadero discípulo. El verdadero busca a Cristo, busca al Señor. Y el Señor sabe tus necesidades, hermano. Él sabe mis necesidades. Y si yo lo busco a Él con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi ser, ¿qué va a hacer Él con mi necesidad? Él la va a añadir. Él te va a añadir lo que necesitas, hermano. Y yo te lo digo por experiencia, no lo digo por hablar solamente. Porque para hablar estas cosas hay que haberlo vivido. Yo lo he vivido, hermano. Sin lugar a dudas, con mi esposa lo hemos vivido y hemos confiado en el Señor y Dios ha sido bueno. Él ha sido bueno, hermano. Yo no tengo duda de que Él va a suplir siempre nuestras necesidades. Siempre. Pero debemos buscarlo a Él. No lo que Él puede dar, a Él. Verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no lo querían. Solo querían su poder. Solo querían su provisión. No lo querían a Él. No lo querían, pues, hermanos, y después lo crucificaron. Después que lo querían tanto porque les daba de comer, ¿qué hicieron después? Crucifícale, dijeron. Crucifícalo. Suéltanos a Barrabás y crucifica a ese Jesús. Y después en un soliloquio muy triste, Jesús habla casi de manera defensiva. Y por primera vez, como si estuviera recuperando su equilibrio por la tristeza del rechazo. Él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Recuerdan que hablamos de las doctrinas de la gracia? Este es un punto importante. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué? Porque somos regalos de Dios para Jesús. Por eso Él dice, el que viene a mí, yo no lo voy a echar fuera. No se refiere a cualquiera. Si no se refiere a quién, a los que el Padre le da a Jesús. Y dice acá, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Él estaba tan triste que dice, ustedes me han visto pero no creen. Y en la tristeza de decir no creen, Él retrocede y dice, pero todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Como diciendo, no me importa lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el Padre tiene un plan y ese plan se va a cumplir. Y los que han de ser salvos, el Padre los va a enviar y van a venir a mí y yo no los voy a echar fuera. Eso está diciendo acá Jesús. Entonces él se apoya en la gracia electiva soberana de Dios y dice, pero aún su incredulidad no puede estorbar el plan eterno de Dios. Jamás, hermano. Una persona no quiera creer, la incredulidad de alguien, eso jamás va a estorbar en el plan de salvación de Dios que tiene para sus elegidos, para sus hijos. Entonces es maravilloso, hermanos, ver que en medio de la tristeza por la incredulidad, Jesús encuentra su estabilidad en la gracia soberana de Dios. Y es exactamente lo que nosotros también debemos hacer. Cuando le predicamos a alguien y esa persona nos ignora o dice que no le interesa, que no está ni ahí con Cristo, no le interesa la iglesia, el evangelio, que son puras tonterías, que Dios no existe, que el diablo tampoco existe. Eso da pena, hermano. Da pena. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara que hay una vida eterna y una muerte eterna, una condenación eterna. Entonces todos los que rechazan al Señor irán a condenación eterna. La palabra dice que Dios no quiere que ninguno perezca, ¿cierto? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos van a ser salvos. Entonces hay tristeza cuando pasa esto, porque todos quisieran
Cuando uno habla con una persona, uno quisiera que ellos sintieran lo que nosotros, ¿cierto?, hemos vivido como cristianos, nuestra experiencia en el Evangelio, no en una religión, sino en el Evangelio, en una vida en Cristo. Entonces nosotros debemos, hermano, ante la incredulidad, encontrar nuestra estabilidad en el Señor, en la gracia soberana de Dios y saber de que Él tiene la hora y el tiempo para traer a aquel hombre o mujer que será salvo. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios y la gente rechaza, el corazón se duele y se pregunta, ¿cierto?, ¿por qué no oyen? ¿Por qué no creen? El único lugar en el que pueden estar de pie es en la soberanía de Dios. Entonces, en medio del misterio de la incredulidad, uno permanece firme sobre el suelo de la gracia soberana. Y el verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Es Cristo, ¿cierto?, hablando. Vengo del cielo, pero no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ahí tenemos nuevamente la seguridad de la salvación, hermano. ¿Por qué? Porque Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, del plan soberano de Dios que estaba desde antes de la fundación del mundo, dispuesto, ¿cierto?, para ser cumplido. Después en los versículos del 37 al 39 tenemos una de las verdades más profundas de la persona de Cristo, jamás dada en las Escrituras. Cristo encontró su apoyo, su propia fuerza en medio de la tristeza por el rechazo al aferrarse al plan soberano eterno de la elección de Dios. Y decir, ustedes no vienen, pero yo sé que todo lo que el Padre me da, vendrá. Y he venido y he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que me dé yo no pierda nada, y todos sean resucitados en el día postrero. Ese va a ser el día cierto de la resurrección, hermano, gloriosa. Todos estarán allí. Aún su incredulidad no puede estorbar en el plan de Dios. Y eso debe traernos a nosotros consuelo, hermano. De que el día de mañana habrá una resurrección. El día que muramos nosotros, ¿cierto? Estaremos apartados de esta vida terrenal, pero estaremos en la presencia del Señor. Y ahí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni nada, hermano. Dios será nuestro pastor, Él será nuestro sol. Ay, ¿no quiere estar ahí ya, hermano? Yo no entiendo, hermano, a esas personas que se aferran tanto a la vida, tanto, tanto, tanto. Yo conozco gente cristiana que se aferra mucho a la vida, hermano, que pueden estar a punto de tirar la pata y que no quieren morirse. No quieren morirse, hermano. O sea, no quieren ir a la presencia del Señor. Estar en un momento de enfermedad, de tormento, hermano. Pasar a una mejor vida. Yo no entiendo eso. Obviamente que nadie quiere morirse, ¿cierto? Yo no me quiero morir todavía. Todavía no. Pero si Dios dispone de mi vida, ¿qué le vamos a hacer? O de la vida de usted, hermano. Siempre lo digo yo, es triste, es muy triste ver partir a una persona, a un ser querido. Pero tenemos el consuelo de dónde está esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe ponernos feliz? Debemos ponernos contentos. Debe hacerse una fiesta, hermano. ¿Por qué? Porque esa persona nos lleva a la delantera y está con el Señor. Y nosotros aquí todavía sufriendo, con dolor, que hay que levantarse temprano, que hay que ir a trabajar. Allá arriba, no, hermano, ahí nos dará el Señor el maná. Ahí sí nos va a dar el alimento santo espiritual. Entonces él encuentra su equilibrio en el lado soberano y después él repite la misma idea en el verso 40. Y es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces aquí él dice esto, y hay que subrayarse esto, la palabra todo. Donde quiera que usted tiene soberanía, usted también tiene la amplitud de la invitación. Y solo aquellos que el Padre da van a venir. Pero todo aquel que viene, yo lo recibiré. Y toda persona que vea al Hijo y cree en Él,
tendrá vida eterna. Esa es la promesa que Él nos ha entregado, hermano, la vida eterna. Entonces, cuando leemos acerca de la gracia soberana de Dios, que Él es el que elige, ¿cierto? Eso estamos claros. Eso nos hace a un lado la invitación amplia para que todos vengan. ¿Recuerdan que también los vimos? Yo no sé quién es salvo, yo no sé en el mundo quién será salvo, pero sí lo que debo hacer yo es predicar la palabra, es tirar la semilla. ¿Y el resto quién lo hace? El Señor. El resto del trabajo lo hace el Señor. Hay personas que no van a creer, que no van a creer, que no les importa. Una vez recuerdo que me vino a visitar el pastor Rubén, y en ese tiempo estaba mi suegro ahí viviendo con nosotros. Y el pastor le predicó a mi suegro. Y él escuchó. Pero no hubo cambio, hermano. No hubo nada. ¿Cómo estaba esa tierra? Era una tierra infértil. Cuando uno lanza la semilla, que la semilla es la palabra del Señor, y es una buena tierra, ¿qué pasa con la semilla? Germina. Germina en el corazón de la persona y hay un cambio. Viene algo, ¿cierto? En ello. Y ahí sabemos que Dios es el que hace el resto. El Espíritu es el que hace el resto, hermano. Nosotros solamente somos sembradores de la palabra del Señor. Entonces, donde quiera que usted tiene soberanía, también tiene, dice, la amplitud acá. La amplitud, no, más abajo. Entonces, acerca de la gracia de que Él elige, eso no hace a un lado la invitación amplia a todos a que vengan. Entonces el Señor va y dice pero todo aquel que el Padre atrae va a creer en mí. Y todo el que quiere creer todo el que crea, cierto, será salvo. Entonces Jesús acá está hablando de una relación personal. Venid a mí. Él dice, vengan a mí todo el que ve al Hijo, todo el que cree en Él, todo el que tome de este pan, el que beba de esa agua, Él estará en mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice el verso 37. Entonces Cristo hace esta invitación, hermano. ¿Para qué? Para que coman el pan, pero el pan espiritual, que es el pan que realmente importa. Entonces siempre, hermano, siempre, y entienda esto, siempre tiene que haber una relación entre el cristiano y el Señor Jesús. Es una relación que no se puede romper jamás. A lo mejor se puede alejar un poquito, pero vuelve porque hay una relación. Es algo inquebrantable que no se puede deshacer. Entonces Él es el pan que comemos. Él es al que venimos en su vida y que vivimos nosotros también para ellos. Los verdaderos discípulos buscan una relación, buscan al Salvador. No solo lo que el Salvador les puede dar, sino que lo buscan a Él. Lo demás es añadido, lo demás está en segundo plano. Los desertores no tienen deseo alguno de tener una relación con Cristo, solo quieren poder, solo quieren provisión, son atraídos por estas multitudes, se escabullen entre medios, cautivados, también ellos por lo sobrenatural, pensando únicamente en cosas terrenales. Ellos no tienen deseo de adorar, ellos solo buscan prosperidad personal, hacen demandas de Dios, no buscan tener una relación con Él en lo absoluto, solo buscan ganar lo que pueden para sí mismos. Personas egoístas, hermano. Entonces, cuando usted ve a alguien y analiza si puede ser un desertor espiritual o no, debemos evaluarlo a la luz de todo este inventario que hemos hecho, hermano, y mirar con atención las cosas que hemos mencionado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no tienen deseo de una relación con el Señor, una relación con Cristo. Solamente son atraídos por estas multitudes y entre medio de la multitud se pierden, se escabullen. Es como el lobo que se viste de oveja, ¿cierto? Y anda entre medio de todas las ovejitas y no se distingue. ¿Por qué? Porque se les ve el lomito a las ovejitas, no. Entonces están todas ahí. Así son estos desertores. Solo quieren provisión, atraídos por la multitud. También son cautivados por lo sobrenatural. ¿Ya? Repasando lo que, si usted quiere analizar a alguien, si me quiere analizar a mí, con esto. Pensando únicamente en las cosas terrenales. No tienen deseo de adorar. ¿Buscan qué cosa? La prosperidad personal. Le hacen demandas a Dios. Danos ese poder.
Dame ese poder a mí. Yo quiero tener un don de sanidad. Yo quiero tocar las cosas y que sea algo sobrenatural y se reparen, se arreglen las cosas. No buscan tener una relación en lo absoluto con el Señor, sino que van solamente por lo que Él les puede ofrecer. No tienen deseo de adoración tampoco, hermano. Entonces todas estas cosas, hermano, nos van a servir para que nosotros podamos analizar a alguna persona, o si usted quiere analizarla, ¿cierto? Solamente analizar, no le estoy hablando de que se ponga a enjuiciar, en plano de tal, no adora. Yo no lo veo que levanta las manos en la alabanza, anda preocupado de las cosas terrenales. No, si para mí que es un desertor, no, hermano, a cualquier otra persona puede ser. Pero tenemos esta lista, ¿cierto?, que nos puede ayudar a eso, pero no le estoy hablando de que hagamos juicio de los hermanos, ¿ya? Entonces, cuando una persona tiene todos estos rasgos, hermanos, de lo que hemos mencionado, no tiene hambre de una relación personal con Dios a través de Cristo, usted tiene enfrente a un desertor espiritual potencial. Y ese tipo de actitud es lo que finalmente resulta, como en el verso 66, ellos le dan la espalda a Cristo y se van. ¿Recuerdan? Muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se fueron, lo dejaron. Entonces también, hermano, esto debe traernos a memoria para examinar y reflexionar acerca de nuestros propios corazones, para ver si buscamos la relación o si buscamos solo lo que podemos obtener. Un autoanálisis, ¿cierto? ¿Estoy buscando yo realmente al Señor o vengo por los panes y los peces? A lo mejor está en una relación equivocada, hermano, pero eso se puede remediar. Se puede remediar porque todo lo que estamos aprendiendo es para eso, para conocer a Dios, para saber quién es Dios, para saber cómo es el tipo de relación que debemos tener con Él. Y aquí, ¿cierto? Debemos hacernos un autoexamen, un análisis, cada uno de nosotros, para saber si realmente estamos en la fe. ¿Oramos? Muchas gracias te damos, mi Señor, por este tiempo en tu presencia, este tiempo de tu palabra. Señor, aumentanos la fe, Padre, a cada uno de los que estamos acá. Así como tus discípulos te pidieron, te dijeron, Señor, aumentanos la fe. Así también nosotros te pedimos, que cada día más y más fuerte sea nuestra fe, Señor. Que creamos para poder ver, Señor, pero no para ver cosas materiales, Padre, sino cosas espirituales. Que cuando doblemos nuestras rodillas sea para arrepentirnos y para pedirte perdón, para pedirte que nos ayudes a cambiar nuestra manera de vivir, de pensar y de ser, mi Señor. Si anhelamos todas estas cosas espirituales en nuestra vida, el resto tú lo añadirás, Señor, sin ninguna duda, Padre, porque tú tienes cuidado de los tuyos, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que han podido llegar el día de hoy a este lugar. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria, la alabanza sean dadas a ti, Padre glorioso. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. Te pedimos que cada día nos afirme más y más en la fe, Señor. No queremos el día de mañana ser unos desertores. No queremos irnos de este lugar, Señor. Sino al contrario, queremos, Padre, perseverar hasta el fin y ver la salvación el día de mañana junto a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Fuerza, fortaleza, sanidad, Señor, si es que tienen alguna enfermedad. Ayúdalos si es que tienen alguna necesidad económica también, Padre. Tú eres poderoso para hacer todas esas cosas. No es lo principal del Evangelio, Señor, pero sí podemos pedir, Padre. Y la palabra dice que conforme a tu voluntad, tú nos estarás dando las cosas que necesitamos. Conforme a tu voluntad, Señor. No debemos exigir las cosas, sino que debemos pedir con humildad a ti, Señor, al dador de todas las cosas. Gracias, Padre, te damos, bendice todo lo que hemos hecho y recíbelo ante tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano.